Eta Voces. Licenciada en Educación Física, deportista, maratoniana y mamá desde hace un poquito más de un año. Y eres mami de un peque que se llama Marc. Eva, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo entendido que te gusta mucho el deporte, que esto te viene de familia. Cuéntanos un poquito cuál es tu relación con el correr y qué representa en tu día a día. Bueno, a ver, el deporte en general para mí ha estado siempre presente. Mi padre es maratoniano, ha hecho más de 20 maratones y la verdad es que desde pequeñita íbamos a verle las carreras y me lo inculcó. De hecho, bueno, también él cuando iba a entrenar, primero se iba él y luego venía por mí. Yo hacía por los últimos 4 o 5 kilómetros con él, o sea que esto viene ya desde muy pequeña. O sea, para ti es importante, desde bien jovencita ya te pusiste las zapatillas y formaba parte, ¿no? de eso, de tu día a día. Sí, aunque es verdad que al principio pues yo he jugado a baloncesto, que me dediqué bastante en serio, y lo de correr, en sí de correr, fue una vez me dejé el baloncesto. O sea, siempre en las pretemporadas y todo eso siempre corría, siempre dedicaba tiempo, pero lo que es empezar a hacer carreras fue una vez me dejé el baloncesto y ya me dediqué a correr. Muy bien. Y bueno, yo tengo que decir que es admirable que hayas seguido corriendo durante todo ese proceso de embarazo, porque, bueno, sobre todo y más considerando que fue un embarazo in vitro. ¿Tuviste claro desde el principio que ibas a seguir corriendo una vez supiste que estabas embarazada? A ver, al ser in vitro es verdad que es algo que planeas, que toma su tiempo, cuesta mucho, es algo muy, muy complicado. Las mujeres que han pasado por un embarazo in vitro saben que es un proceso muy duro y puede ser muy largo. Yo tuve la suerte de que a la primera me quedé y todo fue bien. Sí que tenía claro que quería hacer deporte, que quería correr, siempre y cuando me dieran el ok los profesionales. Siempre con una supervisión, entiendo, claro. Correcto. O sea, desde el primer instante fuiste a tu ginecólogo, ¿no? Tenías unas referencias y te iban diciendo un poco cómo tenías que gestionar, ¿no? Sí, a ver, en realidad con el embarazo in vitro, pues al principio tú sabes que estás embarazada, pero hay que esperar, son como 10-15 días para saber que hay latido. Entonces ahí es cuando realmente sabes que está todo correcto. Yo empecé, o sea, esperé hasta ese momento y una vez me dieron el ok ya empecé pues a hacer un poquito. Es verdad que al principio tenía un poco de miedo, pues por lo que te indico, porque es algo complicado y cuesta bastante. Pero una vez ya la doctora me dijo, hay latido, está todo correcto, puedes ir poco a poco, ya empecé. Genial. La verdad que es algo que yo tengo la sensación que hay poca información, ¿no? Sí que se recomienda el deporte durante el embarazo, ¿no? Porque es algo sano, tienes que llegar, ¿no?, al parto pues con fuerza, pero se recomiendan, creo yo, tú me dirás, deportes sobre todo sin impacto, ¿no? Como el pilates, el yoga, no sé, natación, pero rara vez se ve una mujer embarazada corriendo. Incluso yo creo que seguramente habrás escuchado comentarios, ¿no? Correcto. Mira, la verdad es que es algo que no se ve y no se recomienda. Yo he tenido que escuchar desde comentarios positivos, admirándome, y oye, qué bien, qué fuerza de voluntad, qué valiente, a comentarios de a ver si vas a perder al niño, o pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? O el niño te va a salir corriendo. Desde graciosos hasta comentarios que a una persona que a lo mejor no está preparada o informada le pueden generar la duda y miedo a seguir practicándolo. ¿Y por qué crees que hay quizá un poco de falta de asesoramiento, ¿no? A ese nivel? ¿Crees que igual es un poco de miedo, ¿no?, de aconsejar en estos estados de correr, ¿no?, por lo que decíamos, del impacto? Sí, yo creo que en general lo que es el tema de mujer y deporte con el embarazo, hay miedo en todo, porque te puedo hablar desde el momento en el que te encuentras mal con cualquier otra cosa que sea fuera del embarazo, que ya los médicos no se atreven a recetarte absolutamente nada. Te dicen que todo es por el embarazo cuando a lo mejor no lo es. Bueno, seguramente no lo es. Hasta el hecho de que lo primero que te dicen cualquiera, un especialista que no esté especializado en tema de deporte, lo primero que te dirá es que no hagas nada de impacto. O sea, yo lo he escuchado
por muchísimos lados. Y de hecho, quien sí me ha dicho que podía hacerlo, tampoco te dan unas pautas a seguir ni nada. O sea, yo me sentí muy sola en ese aspecto. Es verdad que tengo la suerte de que mi marido es enfermero y pues quieras que no, eso pues te ayuda bastante. Luego también yo me acompañé, pues al haber sido in vitro, la doctora, pues ahí sí que tienes un seguimiento un poco mayor, pero una persona que se queda embarazada sin más, yo creo que no tiene ningún tipo de asesoramiento si no lo busca fuera. También yo he preguntado, hay una chica que también yo sabía que había corrido estando embarazada hasta un mes muy avanzado, estuve hablando con ella, me fui informando. ¿Y esta información que te daban te servía? O sea, ¿la aplicabas? Por ejemplo, no sé, ¿cuántas veces por semana podías correr? ¿O qué intensidad? ¿Cuántos kilómetros? Vale, nadie te daba ese consejo. O sea, a ti lo que te dicen es escucha a tu cuerpo. Entonces, también es verdad que yo, al ser licenciada en educación física y al haber hecho deporte toda mi vida, yo sé escuchar a mi cuerpo y sé cuando mi cuerpo me dice para o cuando me dice puedes. Entonces, yo todo el embarazo me he basado en mis sensaciones. Eso está muy bien. La verdad que al ser deportista, no llevar muchos años corriendo, si algo aprendemos es a escuchar las señales que nos manda el cuerpo. Y cuéntanos entonces cómo fue un poquito esa evolución desde el primer mes o los 3 primeros meses hasta el final, porque imagino que la intensidad no era la misma. ¿Cómo lo dosificaste todo esto? Pues como te comento, al principio, cuando ya sabía que había latido, es verdad que me daba un poquito de miedo y caminaba, corría, iba haciendo como si estuviera empezando a correr cuando yo... Caco, ¿no? Sí, hacía el caco. De hecho, me acuerdo que iba mi marido con la perra y yo iba ahí, iba a recuperar, él iba buscándome, íbamos yendo, porque siempre hemos corrido juntos, y poco a poco fui yendo más, hasta que pues me hacía mis 10 kilómetros. Tus 10 kilómetros, pero por ejemplo, estando embarazada, ¿de cuándo? Pues hasta la semana 36 o así me hacía mis 10 kilómetros. Madre mía. Sí que es verdad que también vivo en una urbanización donde hay muchas cuestas, entonces se nota mucho y la intensidad, conforme la barriga iba creciendo, iba bajando la intensidad. Aunque tengo que decirte que hasta la semana 30 y algo prácticamente no tenía barriga, un poco más. Entonces no lo notaba mucho. Y a nivel físico, cuando corrías, ¿tú notabas ciertas diferencias a cuando no estabas embarazada? Por ejemplo, las pulsaciones más altas, no sé, ¿cómo percibías tu cuerpo? Sí, en el tema de las pulsaciones sí que se va notando que con una intensidad que a lo mejor antes a mí me resultaba muy sencilla, pues ya se subían un poquito. Y luego también el tema de la hidratación. Y más que necesidad era que yo era consciente de que tenía que estar mucho más hidratada. Vale, o sea, la hidratación y por ejemplo, y estabas más pendiente de las pulsaciones. Sí, yo en todo momento he controlado mis pulsaciones. ¿Y tema de geles y todo eso? ¿O suplementación, por ejemplo? ¿Tomabas durante el embarazo? No, porque además, ya te digo que con eso hay tanta desinformación que es que ni una pastilla por... Ni siquiera de sales, ¿no? Ni una pastilla de sales, quizá. Es que te recomiendan no tomar nada. Ya te digo que yo fui al médico porque estaba mala del estómago, me dijeron que eso era del embarazo, me dieron Primperan y al final tuve que acabar en urgencia así con gotero, porque no te quieren dar nada. Entonces ya tienes tanto miedo a tomarte tú nada, yo me quité el café, quité todo completamente, como para tomarme geles. No, claro. Ostras, es que parece que son 9 meses de Son 9 meses en los que parece que estás enferma. Fin, ¿eh? Parece que estás enferma. Claro. De hecho, yo he tenido una parte muy positiva con mi marido y es que él muchas veces, pues eso, que te dicen, te comentan, y él me decía, es que no estás enferma. Y yo decía, es que tienes toda la razón, es que tienden a hacernos creer que estamos enfermas. Pues claro, tú vas al médico y no te quieren dar nada. O vas a cualquier cosa y te dicen, no te puedes hacer esto porque es que estás embarazada, no. Y parece como que estemos enfermas. Totalmente. Yo creo que ahí igual hay una parte también ética, ¿no? De decir, ostras, es que es complicado hacer estudios sobre mujeres embarazadas. ¿Cómo le pides a alguien que estando embarazada, ¿no? De 6 meses, 7, que se haga ponga una maratón o que acabe un trail de 20 kilómetros? Al final, claro, se basan más, ¿no?, en creencias o prejuicios que realmente en estudios que están hechos. Correcto, yo creo que sí, que es totalmente eso. Bueno, al final eso es un poco el conocerse, por suerte, ¿no? El tener el deporte ayuda bastante. Claro, pero una mujer que, por ejemplo, no tiene tanto conocimiento o tanta seguridad en esto, directamente, pues si hacía
si corría o si hacía algo, va a dejar de hacerlo la mayoría de las veces. Solo por los comentarios y porque, ya te digo, tampoco por el están, claro. La verdad que yo también lo pienso y digo, ostras, alguien que le gusta esto de verdad, que es un hábito, que lo necesita en su día a día, tú tienes una lesión, por ejemplo, y te dicen, bueno, pues mira, no vas a correr durante 4 meses, pero es que aquí estamos hablando de 9 meses más un posparto. Claro. Cuéntanos un poquito cómo fue esa aventura. Pues, yo ya, desde antes de quedarme embarazada, ya siempre pensaba en el posparto. Decía, yo no voy a poder aguantar, yo no voy a poder aguantar. Pero también es verdad que tenía tantas ganas de tener al pequeño que yo decía, lo primero es él. O sea, eso lo he tenido siempre claro. Cambié y dije, si tengo que dejar de hacer lo que más me gusta en este mundo, por la cosa que más quiero en el planeta, lo haré. Pero fui viendo, a ver, yo la última, de la segunda a tercer trimestre del embarazo, fui a una fisioespecialista en suelo pélvico y la verdad es que me dijo que estaba perfecto, me mandó ejercicios a hacer y trabajar y me explicó cómo podría hacer para después del posparto, o sea, para el posparto, porque claro, yo le dije, yo quiero empezar a correr cuanto antes, claro, dentro de lo que pueda y también dependiendo de cómo va el embarazo, porque una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y otra cosa es que sea embarazo por cesárea, o sea, sea parto por cesárea o sea cualquier otra cosa. Yo por suerte fue todo bien y estaba recuperada enseguida. ¿Tu parto fue natural? Mi parto fue natural. ¿Y eso facilitó a la hora de la recuperación? Claro. ¿Qué consejos te daba la fisio, por ejemplo? Pues ejercicios para trabajar el suelo pélvico mucho y luego que una vez hubiera, eso antes de dar a luz ya, y una vez hubiera dado a luz también poco a poco, pues primero en la ducha, consciente de las respiraciones, del suelo pélvico, luego empezar a implementar un poquito pues trabajo también del core, pero poco a poco y bueno, y yo fui viendo, caminaba, ya estaba que... Y cuando pasó la cuarentena fui al ginecólogo a que me hiciera una revisión, le pregunté y me dijo, puedes perfectamente ya empezar. Y ya desde ahí empecé. Empezaste a correr entonces a partir de... 40 días. 40 días después de la cuarentena, sí, que se llama. Y de forma, o sea, normal, no, porque sí que he visto a veces que hay como un cinturón de sujeción o nada. Mira, yo tenía mucho miedo porque ya te digo, a mí yo he recibido muchos comentarios de gente que incluso hacía deporte y me escribían pues por las redes sociales y me decían, ¿sabes que si corres vas a tener problemas del core o vas a tener problemas con el suelo pélvico? Ya lo verás, yo hacía ejercicio y me dijeron que parara. Muchos comentarios así. Entonces tienes un poco de miedo. Yo tenía miedo de tener luego un problema. Claro. Y ha sido algo que, aunque yo estaba segura, me generaba bastante miedo. No te lo voy a negar al final. Pero no, yo empecé, el médico me dijo que sí y empecé a probar. Primero, no sé si hice 5 kilómetros un día, vi que bien, y empecé hasta 10 y bueno, ahora hago 20 todos los días prácticamente. ¿Cuánto tardaste más o menos en recuperar un poco tu actividad normal de antes de embarazo y todo? No sé qué ritmos, por ejemplo, llevas antes. Claro. El tema de ritmo sí que es verdad que no los he recuperado, pero no por nada, sino porque el ser madre te cambia completamente, ¿vale? Entonces yo ahora corro siempre con el carro. Yo no he salido a correr ni un día sola. Para mí es un momento de conexión con mi bebé. Me encanta. Él muchas veces se duerme. Cuando vamos... Creo que está saliendo ahí. Sí, está saliendo la foto que me encanta. Sí. Pues muchas veces se duerme. Otras veces vamos hablando de, mira, estos son árboles, esto es la gente. Me gusta mucho hablar con él o va balbuceando. O cantamos el Peppa Pig, la Vaca Lola, cualquier cosa que sea para entretenerlo, y la verdad es que hemos creado una conexión muy bonita. Y me costó mucho porque tengo que decirte que al principio, además yo le doy pecho aún, y pues al principio salía y a lo mejor tenía que volver a casa 10 veces, darle pecho, volver a salir, volver y volver, pero al final a base de repetir, pues lo he acostumbrado y eso lo pasa muy bien también. Qué guay. Y esa relación entonces que tienes con tu hijo, con Marc, empezó, ¿no? Corriendo cuando ya estabas embarazada y la sigues manteniendo. ¿Cómo te sientes cuando sales a correr con él? Me cuentas un poco todo esto, pero a nivel... Para mí es una conexión, es que él es lo que más quiero en este mundo. Se ha formado dentro de mí y ha corrido conmigo, como tú bien dices, es que ha crecido conmigo en la barriga mientras corría. Entonces... yo es que creo que él tiene hasta interiorizado eso, no lo sé. ¿Se duerme en el carro? Se duerme en el carro, muchas veces se duerme.
Ya te digo, hay veces que se duerme y me gusta muchísimo. Bueno, esperas que sea... Que le guste, espero, ¿no? que sea runner o por lo menos que vaya en bici para acompañarme, porque ahora ha empezado a caminar, aún no puede venir conmigo corriendo, pero espero que, aunque sea en la bici, pueda acompañarme y por supuesto que sea un futuro runner. Y a nivel de emocional, ¿tú crees también que el deporte te ha ayudado a recuperarte un poco de ese, volviendo un poco al posparto y todo eso? Porque es verdad que cuesta, ¿no? Se habla también del baby blues y de todo esto. A ver, el posparto es una etapa muy dura. O sea, es muy bonita, o sea, dar a luz es algo maravilloso, tener a tu bebé es maravilloso, pero es una etapa muy dura. No dormir, no sabes si estás haciendo bien todo lo que querrías, si estás haciendo todo lo que podrías por él, es muy, muy duro. La mujer se siente muy sola, por mucho que tenga ayuda del marido, y más si das pecho, te sientes muy sola, son noches, son días, son a toda hora, te encierras en tu casa. Entonces, para mí también ese rato de poder correr, de poder salir, aunque fuera con él, es como desconectar, de ver, respirar aire fresco. Es algo que para mí es muy especial y necesario. Ya te digo, yo lo necesitaba antes de estar embarazada, el deporte en mi vida, correr sobre todo, pero es que desde que he sido mamá lo necesito más aún. Yo creo que no hay que sentirse mal, ¿no? Por dedicarse ese tiempo, no sentirse egoísta al decir, ostras, me voy a entrenar un rato, el peque se queda aquí, estará cuando vuelva, pero es necesario, ¿no? Ese momento con una misma y que no tiene que cargarnos en la conciencia. Claro. Sí, a ver, es que no me he planteado eso porque, bueno, en la urbanización donde vivo es verdad que estamos a 50 minutos de Valencia, entonces tampoco tengo... Mi padre vive en Valencia, he notado mucho también la ausencia de mi madre, ¿vale? Mi madre, bueno, faltó el año pasado, pero aparte estaba enferma, ya tenía Alzheimer y la verdad es que ya el proceso mío de embarazo y de parto y posparto, pues no ha podido vivirlo y para mí eso es duro porque al final no tienes la ayuda de en quien tú más te apoyas cuando das a luz o cuando eres mamá. Entonces, el poder salir con él y no dejar de hacer algo que yo quería, a falta de poder dejarlo con alguien, para mí era muy importante. Aparte que también te digo que he sido una mami muy posesiva, que no quería que estuviera con nadie que no fuera yo. O sea, ahora ya me he relajado, pero es verdad que yo al principio no se lo... O sea, era conmigo. Entonces yo decía, me voy a correr, pues él conmigo. Vale, o sea que lo has, siempre se ha ido contigo a la hora de hacer los entrenamientos. El carro por ejemplo, que hemos visto, creo que a mí es que me resulta curioso cómo es la técnica, ¿no? De, bueno, empujar y ya está, pero hay un carro adaptado para esto. Te cuento, yo estuve mirando. Es verdad que, claro, primero tienes el carro de cuando es pequeño, que es el que va tumbado el niño, y esto es la silla de paseo. Yo empecé desde el carro, que ese sí que pesaba una barbaridad, eso era horrible, pero bueno, empecé con ese, y sí que estuvimos mirando para comprar uno específico de correr, pero primero que no sabíamos si él iba a querer ir ahí. Claro. Entonces también decíamos, tener 3 carros en casa, metidos, sin saber si el niño va a querer, y entonces... Empecé a probar enseguida con ha funcionado, es un carro ligero pero todoterreno, que no es específico para correr ni mucho menos, pero a mí me adapta. De momento dijimos, pues hasta que se estropee y ya miraremos más adelante otro que a lo mejor sea específico, pero con voy muy bien. Hasta que empiece ya a correr, ¿no? Por él mismo, sí, y o lo tengas tú que seguir. Bueno, Eva, y cuéntanos, ¿tienes alguna carrera programada con él justamente? Pues la verdad es que de momento no tengo ninguna, sí que me gustaría, ya empiezo a comentarlo con el padre. No sé si con él o que a lo mejor se lo quede el padre y poder correr yo o turnarnos, la verdad que no lo sé, pero es que creo que yo lo pasaría. Si por ejemplo lo dejo viéndome, creo que lo pasaría yo peor y no podría. Y correr con él, pues al final, bueno, creo que hay mucha gente que lo hace, pero... Me da esto de molestar de ir con el carro porque soy muy competitiva. O sea, yo no compito ahora porque yo soy muy competitiva. Entonces sí que no voy a poder... No es lo mismo que salir a entrenar y decir salgo para desconectar y ya está. Yo sé que si voy a una carrera, pues voy a intentar ir fuerte, ir a lo más y claro, ir ahí haciendo ese zigzag con el carro, no sé yo cómo lo llevaría. Pero bueno, es algo que ya me empezó a plantear. Eso es verdad, ¿eh? Que cuando te pones un dorsal entra un poco ahí la vibra.
Sí que es verdad que me comentaste que ganaste una carrera, la de navajas. ¿En qué año fue? Y bueno, ahí, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue en el 2019, fue además justo antes de la pandemia. Fue para agosto y nada, fue una carrera muy bonita. Mi padre la había corrido. Yo me acuerdo de haber ido a verle a él esa carrera. Es una carrera un poco en montaña. Y bueno, dijimos de ir y la verdad es que estaba fuerte, pero no sabía que podía ganar, la verdad. Fue una carrera disfrutada, creo que de las que he hecho, la que más he disfrutado. Es que en ningún momento sentí fatiga, no sé, también de ir primera, tenía acompañándome al chico de la bici, o sea, fue de menos a más, fue muy especial para mí. La verdad es que sí que la recuerdo como si fuera ayer. Desde luego esa emoción, ¿no? de llegar la primera a meta. Debe ser algo parecido a entrar en meta con el peque en brazos. Eso yo lo he visto muchísimo, la gente se emociona y a mí me gusta mucho esa imagen. Creo que es un momento precioso para compartir con la gente que quieres y que te está esperando ahí después de darlo todo, ver que tienes ese apoyo. Cogerle los últimos 100 metros o 50 metros y entrar con él, sí, eso debe ser maravilloso y quiero experimentarlo, desde luego. Bueno, pues yo estoy segura que muy pronto, seguro. ¿Tienes algún consejo que te gustaría dar a las futuras mamis o mamis que estén embarazadas, que tengan miedo a practicar deporte, que sean runners y que quizá deberían buscar más información, es cierto, pero tú... Vale, lo primero, que no se dejen llevar por el miedo ni por los comentarios de gente no profesional. Que el consejo mío o de cualquier otra persona que haya pasado un embarazo, cómo lo haya vivido, no tiene no tiene nada que ver con lo que puede vivir ella. Cada embarazo es diferente, es un mundo. Y que escuchen su cuerpo sobre todo. Que vayan a especialistas pues, de suelo pélvico, que busquen a un profesional actualizado, porque si no les van a decir que no hagan nada. Y bueno, si es un embarazo de riesgo, ahí yo no me meto, pero si todo va correctamente, que intenten hacer lo que hacían antes. Por supuesto, si es una persona que no ha corrido nunca, no se va a poner a correr un maratón. Pero si es una persona que practicaba deporte regularmente, que hacía X kilómetros, pues que lo intenten adaptar a su situación actual, pero sin dejar de hacerlo, siempre y cuando se pueda, claro. Pues muchísimas gracias, Eva. Nos quedamos con esto. Gracias por tu testimonio y gracias a vosotros por escucharnos. Espero que os haya servido este poquito más de información y nos vemos en próximos episodios. Si os ha gustado el episodio, si creéis que podéis compartirlo con alguien, compartirlo, dadle me gusta, suscribiros, comentad y sobre todo a mí me hace mucha ilusión, me ayuda y para vosotros es gratis.